¿Quién es Alfonso Palacios? Pues yo soy oriundo de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, de origen cundiboyacense. Mis padres eran boyacenses, de una familia muy numerosa de 14 hermanos, en 2 matrimonios, en el primero 5, en el segundo 9. Me nombraron a mí a una escuelita llamada El Roble, en el municipio de Fuque. Allá duré 2 meses, luego me trasladaron aquí a San Jorge, a Zipaquirá, y 2 meses después me trasladaron a Tabio. Llegué el 7 de agosto de 1961. Llegué como profesor de educación física, como profesor de cuarto de primaria, perdón, y con el encargo de fundar una banda de guerra. Y ya, comencé con la banda de guerra, entonces esa fue mi incursión en Tabio. Luego me dediqué, es decir, al lado de eso, a hacer deporte. Había un grupo de compañeros muy jóvenes, 2 profesoras, Gladys y Dora Pivavisco, muy jóvenes y amantes del deporte, que le hacían a todo, al voleibol, al basquetbol, al tenis de mesa, al atletismo. Entonces todo lo hacíamos en la calle, en una canchita muy rudimentaria que era en las escuelas, donde es ahora el Instituto de Cultura, en ese patio. Bueno, entonces, es decir, hacíamos teatro, hacíamos de todo, ¿sí? Ahí fue, es decir, en ese tiempo, pues, realmente fue esa mi labor. Estudiando mucho, validé el bachillerato por el ICFES en el año 69-70, me entregó el diploma entonces Luis Carlos Galán, que era ministro de Educación, y que él lo nombraron ministro sin haberse graduado todavía. Él le entregó en esa primera tanda de validación del bachillerato por el ICFES, él nos entregó el diploma de bachiller. Y luego al año siguiente validé la normal superior, que ya me hice maestro superior. Y 3 años más tarde, en 1933, ingresé a la Universidad Nacional a estudiar matemáticas, hice 4 semestres, me quedó grande, casi se me corre la teja. Y entonces me cambié a sociología, pasé a sociología, que era más suave, más de lectura, y terminé como sociólogo. Mientras tanto, aquí ya me nombraron de profesor de educación física. En 1969 me nombraron como profesor de educación física y dejé el curso, me dediqué solamente a la educación física. Traté de ser concejal en esa época que no se podía. Eso me costó salir del pueblo, porque pues obviamente yo me presenté por un grupo que no correspondía ni a la derecha ni al Partido Liberal ni al Partido Conservador, ¿no? Ya para el 15º aniversario del Torbellino, en el año 2009, entonces en el 14º, en la celebración del 14º, estábamos en el Coliseo Deportivo, en la cancha de básquetbol. Y entonces, que el año entrante, recuerdo Raúl Urdaneta y Ramiro, que estaban de maestros de ceremonia. Entonces el año entrante celebramos los 15 años, no sé qué, hay que hacer algo especial. En ese momento a mí se me ocurrió, hombre, hay que hacer algo para esa celebración de esos 15 años. Y comencé ya a madurar la idea, hice eso para el libro del Torbellino. Entonces yo comencé a entrevistar a todas esas personas, todos los alcaldes y toda la cuestión, y personajes que han asistido o habían participado en eso. Y es el resultado de ese libro. Yo saco algunas conclusiones que ya de mi autoría, digamos, que ya de cosas muy personales, pero la mayor parte de producto, del texto, son lo que los entrevistados manifestaron frente al evento del Torbellino. Un señor que me ayudó muchísimo fue don Germán García,
que si bien es cierto que por razones que en su momento no pudo él concederme una entrevista, pero él sí vivía pendiente. El profesor, mire, hable con Fulano, que él sabe, hable con Sotano, hable, y así, y las cosas se iban presentando. Yo recuerdo que estaba comentando con alguien en la cafetería, acá en la esquina, sobre las huacas, leyendas, estaba comentando algo, contándole a la persona que estaba conmigo. Entonces una señora llegó y se sentó al lado mío, o se sentó al lado, y escuchó. Entonces dijo, el profesor quiere saber algo de Dios, yo tengo algo para contarle. Entonces me contó lo que a ella como niña le ha sucedido en Río Frío, en el sitio que llamaba Pozo Azul, que está referido ahí, cómo ella había llegado, tenía como 7 años, que con una hermanita, y había visto un güey recostado en la orilla del pozo, y cuando cuando se acercó, el güey se tiró al agua y desapareció, luego montó a la casa de Titos, cosas por el estilo resultaban. Digamos, después de toda esa aventura, recolectar, toda la cuestión, lograr la edición del libro y todas esas cosas, golpear allí, pedir ayuda y no tenerla, entonces tenía que tomar una decisión, no dejar guardado ahí para la posteridad que alguien, ¿no? O publicar. Decidí adquirir un préstamo y publicarlo. Entonces se hizo el 19 de diciembre, se hizo el lanzamiento del texto está ahí, y el 19 de febrero el consejo me invitó para que hablara sobre el libro. Esa fue la invitación, así fue la invitación. Pues la sorpresa fue cuando yo llegué allá y efectivamente lo que me tenían era un homenaje de reconocimiento por el haber hecho ese trabajo de investigación sobre la historia del municipio. Para hacer ese reconocimiento fue hecha unánimemente por todos los concejales. Ellos mismos reconocían que era la primera vez en esta vigencia que han estado todos de acuerdo para algo. Eso obviamente me llenó relativamente mucho. Y bien, eso me dejó muy contento, me entregaron esa placa y además un premio que es muy significativo también, porque, es decir, como reconociendo el carácter, es decir, pues es como demasiado grande, pero como escritor, ¿no? Me regalaron un estilógrafo. Eso, pues, verdad, son cosas que agradezco mucho y que pues es la recompensa a ese trabajo de 5 años tratando de hacer lo mejor posible por amor a Tabio, que yo quiero mucho. ¿Por qué leer el libro Haciendo Memoria construimos nuestra historia? Hechos y personajes, Tabio, Hechos y personajes, 1593-2014. Porque es decir, para mí como docente fue muy importante la historia, porque el conocer nuestro pasado nos da autonomía, sabemos saber quiénes somos, y eso nos permite ver hacia dónde vamos. Entonces, ¿por qué leer ese libro? Porque ahí está contenida parte, o por lo menos lo que para mí consideré más importante, de la historia del pueblo de Tabio, desde la llegada de los españoles a estas tierras. Por eso está desde 1593. Es decir, sencillamente era un señor Zavala que trabajaba en una cuestión de Albania, creo, llevaba la leche y tenía que llevarla en esa época a Chía para embarcarla en el tren allá. ¿Sí? Entonces tenía que, a veces venía muy tarde de la noche, al pasar por la variante, de pronto se le asustaron las bestias y él, cuando volvió a mirar hacia el barranco, entonces un esqueleto, el esqueleto en el cual tenía una manilla de oro que le brillaba, lo cual el susto pues fue terrible, y llegó a la casa pues muy asustado, y es decir, que nunca más volvía
hacer ese viaje. Es así, en términos generales, fue lo que al Señor le pasó. Pues quiero presentar un saludo pues, muy cordial y agradecimiento a Vive Tavio por esta entrevista y por darme la oportunidad de dirigirme a los taviunos para contarles sobre mi vida y sobre mi trabajo. Y yo quiero saludar a toda la comunidad de Tavio y hacerles caer en la cuenta lo importante que es nuestro pueblo. Pero para que nos demos cuenta de la importancia de nuestro pueblo, es indispensable conocer la historia. Es indispensable conocer la historia. Por eso, una vez más, los invito a que ustedes mismos colaboren en escudriñar esa historia, en contar lo que saben y en hacerlo, en multiplicarlo. Y pues como guía puede servir Haciendo Memoria, construimos el presente, el libro que con todo cariño le entrego a los taviunos como un reconocimiento a todo lo bello y lo hermoso que me ha dado este pueblo. Si resucita, nada se siente.